que es semejanza de triángulos como una correspondencia. Entonces, dice, sean dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DF, y una correspondencia. Esto es importante, jóvenes. Cuando hablamos de una correspondencia, lo que quiere decir ABC, DEF, ve que aquí no hay triángulo ni nada, sino lo que quiere decir es que existe un orden. O sea, que el A va con el D, que el B va con el E y el C va con el F. Eso es lo que significa cuando hablamos de una correspondencia, ¿verdad? Que hay un orden específico. Entonces, o que vamos a tratar un orden. Y aquí van a ver que es que en congruencia de triángulos no se ve no tanto la importancia de la correspondencia o del orden, este orden. En la semejanza van a ver que es fundamental, ¿verdad? Porque ahí es fundamental un montón de cosas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice, si se cumple que el ángulo ABC, ABC es congruente con el ángulo DEF, DEF, o sea, este ángulo congruente con este. Que el ángulo BAC, BAC es congruente con el ángulo EDF, o sea que este ángulo es congruente con este. Y que el ángulo ACB, ACB es congruente con el ángulo DFE, DFE, o sea que este ángulo es congruente con este. O sea, ya tenemos que se tienen que cumplir esas tres cosas. Pero además se cumple que las distancias de sus lados o la medida de sus lados son proporcionales, o sea, que AB, la distancia de A hasta B, dividido entre la distancia de AE, debe ser igual a BC entre la división de EF y la distancia de AC entre la distancia de DF. O sea que si esto me da, o sea, es proporcional, entonces se dice que esta correspondencia es una semejanza y se escribe de esta forma. Triángulo ABC semejante al triángulo DEF. Aquí, jóvenes, quiero que entiendan, porque esto es importante, y me pasó hace un par de años, sí, un par de años. Cuando uno explica el concepto de, bueno, cuando uno explica el concepto de proporcionalidad, eso se explica en primaria. Pero cuando en noveno año se ve teorema de Tales y cuando en octavo año se ve semejanza de triángulos, ¿ok? Y se trabaja con este concepto de proporcionalidad, puede ser que los estudiantes no están entendiendo qué significa eso. O sea, que no, qué significa eh, que, que esto entre esto es igual a esto entre esto y es igual a esto entre esto. Por lo tanto, aquí es importante, eso ya insisto, eso es a nivel cuando uno va a trabajar en el aula. Por lo tanto, es importante, ¿verdad? Eh, cuando uno va a introducir algún concepto como estos, crear triángulos con medidas reales que no sean semejantes, ¿verdad? Y crear triángulos con medidas reales, o sea, decirle al chiquillo, tome, construya un triángulo que mida tanto, pero que mida y que lo construya. O sea, que si el triángulo mide 10 centímetros, ¿verdad? Que si esto va a medir 10 centímetros, que construya 10 centímetros. Que si esto va a medir tanto, que construya tanto. Y que si este ángulo va a medir 25 grados, que construya con un transportador un ángulo de 25 grados. ¿Ok? Entonces, ese proceso de construir es muy importante para que el estudiante entienda que ya después, si yo pongo que esto mide 10 y que esto mide 3, ¿verdad? Y que esto mide 5 y entonces esto va a medir 1,5, que entiendan que existe una relación entre esto, o sea, que no van a dar igual porque ya, precisamente como les decía, ya no son congruentes, ¿verdad? Pero que sí existe una relación de que si yo divido este numerito, ¿verdad? Lo que mide esto entre lo que mide esto, me va a dar igual a lo que mide esto entre lo que mide esto. Y eso también pasa cuando en noveno se ve el teorema de Tales, ¿ok? Entonces es importante, porque si no, digamos, si uno trabaja la definición de esta forma o de esta forma como lo vamos a ver ahorita,
puede ser que se quede el concepto, que el chiquillo lea, que se aprenda la definición como se la aprende, pero que ya cuando, o sea, pero realmente conceptualmente no sabe lo que está pasando, ¿verdad? Que entonces el chiquillo puede ver que tengo un triangulito por acá y otro triangulito por acá, ¿verdad? Y puede ver que se parecen, entonces ya con solo eso, con solo ver que se parezcan, decir que son semejantes. Sí, pero puede ser que este triángulo tenga ciertas medidas de tal forma que no cumpla la proporcionalidad y por ende no son semejantes, ¿verdad? Entonces, sí es importante el que el estudiante construya, que el estudiante haga, ¿verdad? Aquí estoy metiéndome un poco, no tanto en la parte de geometría, sino en la parte de didáctica de la geometría, ¿verdad? Porque ustedes tienen que, porque los estudiantes, perdón, insisto, los, para cuando uno va a dar clases, el que el estudiante entienda el concepto geométrico es fundamental, ¿verdad? No, es lo mismo que pasa con homotecias, no es lo mismo que yo les diga, una homotecia es esto y esto y esto, y lo defina, y que a que el estudiante llegue y trabaje con homotecias y haga una homotecia con regla y que haga las medidas y todo. O sea, no es lo mismo, son a nivel, digamos, cognitivo es diferente. ¿Okay? Entonces, eso es importante para ustedes como futuros profesores de matemática. Bien, luego, entonces, viene la definición de triángulos semejantes. Dice que si existe una semejanza entre dos triángulos, decimos que los triángulos son semejantes y se escribe de esta forma, que el triángulo ABC es semejante a DF. Esto aquí, cuando yo escribo esto, ya está incluida la correspondencia. O sea, cuando yo escribo esto, significa que el A va con el D, el B va con el E y el C va con el F. Y además va incluida la correspondencia porque, por ejemplo, véanlo aquí, el ángulo A es congruente con el ángulo D. El ángulo B es congruente con el ángulo E. El ángulo B con el ángulo E. El ángulo C es congruente con el ángulo F. El C con el ángulo F. O sea, ya está dada la correspondencia. ¿Ok? Y aquí ya están todo lo que cumple dos triángulos semejantes. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que si yo tengo que demostrar que dos triángulos son semejantes, ¿qué tendría que demostrar? A ver, ¿qué tendría que demostrar? Si me dicen, demuestre que esos dos triángulos son semejantes, ¿qué tendría que demostrar? Que sus lados son proporcionales y que hay una congruencia de los triángulos, cada uno. De los ángulos, sí, exacto. Ujú, Ajá, sí, de los ángulos. exacto. Entonces yo tendría que demostrar, por decirlo así, cuatro cosas. Aquí están. Que este ángulo es congruente con este, que este ángulo es congruente con este, que este ángulo es congruente con este, y que los lados son proporcionales. Digo cuatro cosas, pero en realidad son como cinco o son como seis. Bueno, realmente son como cinco, porque uno normalmente no llega a esa proporcionalidad de tres cosas al mismo tiempo. Ya uno llega a que esto entre esto es igual a eso entre esto, y después, haciendo otro procedimiento, llega a que esto entre esto es igual a eso entre esto, y luego, por transitividad, esto es igual a esto. ¿Ok? Y realmente uno tiene que hacer eh, varias cosillas ahí. Eh, pero vean que, igual como cuando ustedes vieron congruencia de triángulos, en la congruencia había que demostrar seis cosas, ¿verdad? Había que demostrar que este ángulo era congruente con este, que era congruente con este, que era congruente, que este lado era congruente con este, que este lado era congruente con este y que este lado era congruente con esto. Había que demostrar seis cosas. Entonces, pero eso ya realmente es muy cansado. Entonces ya vienen los teoremas que me simplifican y digan, no, o sea, usted si para determinar si dos triángulos son semejantes, no ocupa cinco cosas, ocupa solo tres cosas. Luego viene otro teorema que dice, no, o sea, usted no ocupa tres cosas, usted ocupa dos cosas nada más. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Pero antes hay unos teoremas que de hecho quedan de ejercicio porque son muy parecidos a los de geometría 1, que son estos de acá. Voy a copiarlos aquí.
Esos son muy fáciles. Ok, entonces esos dos teoremas quedan de ejercicio, pero que es que la relación de semejanza de triángulos es una relación reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Ok? Recuerde, o sea que la relación de semejanza de triángulos es una relación de equivalencia. Entonces recuerden que es reflexiva, entonces habría que demostrar que todo triángulo es semejante consigo mismo, ¿verdad? Eso es lo que habría que demostrar acá. Pero insisto, a un final es un montón de estas cosas, ¿verdad? De estos seis. Simétrica. Habría que demostrar que si el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, entonces el triángulo DEF es semejante con el triángulo ABC. Eso es lo que habría que demostrar en lo simétrica. Transitiva. Que si el triángulo ABC es semejante al DEF y el triángulo DEF es semejante al triángulo HIJ, entonces que el triángulo ABC es semejante al triángulo HIJ. Eso es lo que habría que demostrar en la transitiva. ¿Ok? Pero vean que entonces, para yo demostrar una transitividad, ocupo demostrar que los triángulos son semejantes, pero para demostrar que los triángulos, el triángulo ABC y el triángulo HIJ son semejantes, tendría que demostrar todas esas cosas, ¿verdad? Que sale muy fácil, pero que tendría que mostrar todas esas cosas. Luego el otro teorema, que también sale directo, es que si dos triángulos son congruentes, entonces los triángulos van a ser semejantes, ¿verdad? Eso también sale muy directo porque como ya son congruentes los triángulos, entonces en ese caso la proporcionalidad daría 1, ¿verdad? Porque si yo divido un lado dividido entre otro que me den igual, va a dar 1. Entonces en todos los casos la proporcionalidad da 1, por lo tanto los lados son proporcionales, ¿verdad? Los triángulos congruentes es un caso particular de la semejanza de triángulos, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, eso es lo que dice el teorema 1,4. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien? ¿Listo? Ok. Ahora les digo, porque vamos a ver cuánto nos da tiempo de ver hoy, ahora les digo cuáles de esos que estoy diciendo que son de ejercicio, quiero que ya los vayan incluyendo en el primer portafolio. ¿Ok? Entonces, ahora se los digo. Bien, jóvenes, entonces, pero entonces ahora vamos a demostrar el primer teorema, ¿verdad? Que este teorema es bastante interesante. Bueno, la demostración es lindísima, ¿verdad? Y aquí les voy a hacer una consulta a ustedes. Ok, listo. Nada más déjenme un toque aquí, hacer una cosa. Es que esto ya lo tengo listo para... Dame un toque. Listo. Entonces, lo que dice el teorema, ok, el primer teorema, eh, es que, okay, acá. Es que si yo tengo una correspondencia entre dos triángulos, entonces lo que dice es que si los ángulos son congruentes, entonces la correspondencia es una semejanza. O sea, dicho de otra, que es el teorema ángulo, ángulo, ángulo para semejanza. Dicho de otra forma, ¿ok? Ya, si yo quiero determinar que dos triángulos son semejantes, no ocuparía tener o demostrar que estas 6 cosas o estas 5 cosas o estas 4 cosas, como quiero verlo, sino que con 3 cosas es suficiente. O sea, ¿cuáles 3 cosas? Que los ángulos correspondientes sean congruentes. O sea, que con eso ya si yo tengo eso, el teorema ángulo, ángulo, ángulo de semejanza, eso es lo que dice. Basta con que yo tenga esto, basta con que yo tenga que que los ángulos correspondientes son congruentes para que
ya la correspondencia sea una congruencia. ¿Ok? Entonces, voy a hacer el dibujillo acá, ¿ok? Y les comento más o menos cuál sería la demostración. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo, jóvenes. La demostración es muy, muy, muy bonita. Ok. Y voy a hacer aquí uno chiquitito. Ok. Entonces, aquí voy a tener el triángulo A, B y C. Y aquí voy a tener el triángulo D, E y F. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería nuestra hipótesis? A ver, ¿cuál sería nuestra hipótesis, jóvenes? La congruencia de los ángulos correspondientes. Ok, que en ese caso sería ¿cuáles? Entonces, que el ángulo BAC es congruente con el ángulo EDF, que el ángulo ACB es congruente con el ángulo, puse ACB con DFE. ¿Ok? Y luego que el ángulo, voy a hacer esto para acá, que el ángulo, me falta con B, ABC, CBA. CBA es congruente con el ángulo FED. ¿Ok? ¿Y cuál es la tesis? ¿Cuál sería la tesis? Probar que esos dos triángulos son semejantes. Ok, demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. ¿Ok? Pero, ¿qué significa? Vamos a ver, ¿qué significa? Demostrar que el triángulo ABC sea semejante al triángulo DF. A ver, Cristel. Probar que las proporciones de los triángulos sean iguales y que los ángulos sean congruentes, los correspondientes. Ok, gracias, Cristel. Exacto. Entonces, realmente esto que está aquí es demostrar que los tres ángulos son congruentes, cosa que ya está dado por hipótesis, pero entonces tendría que demostrar que los lados son proporcionales. O sea, realmente aquí tengo que demostrar que los lados son proporcionales. O sea, el teorema a un final obviamente los lados correspondientes, ¿verdad? El teorema se resume en esto, porque yo ya tengo esas tres cosas, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿ok? Bueno, voy a escribir solamente aquí la hipótesis para tenerla ahí nada más. Entonces, voy a decir que si queremos, para no hacer tanto enredo con esto, sí, podemos llamarlo, ¿verdad? Para más sencillo, que no hay ningún problema porque no hay confusión en este caso. Si ya tengo aquí un lado acá, ya sí hay confusión. Pero yo puedo decir que el ángulo A, de una vez voy a decir que es congruente con el ángulo D, que el ángulo B es congruente con el ángulo E y que el ángulo C es congruente con el ángulo F. Recuerde que yo esta notación la puedo utilizar siempre y cuando no haya ninguna confusión con respecto al ángulo que estoy diciendo. O sea, eso significa que si yo tuviera, esto ya casi lo borro, una cosa aquí, y yo hablo del ángulo A, ahí sí hay un problema, porque yo no sé si estoy haciendo referencia al ángulo a este ángulo, a este ángulo o a este ángulo. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo no puedo hablar del ángulo A.
Sin embargo, en estas circunstancias, así como está, hasta el momento, sí puedo hablar así, sí puedo denotarlo de esta forma. ¿Ok? Entonces, en este caso, estos tres pasos, la justificación es que es por hipótesis, ¿verdad? Porque eso es lo que me dan precisamente. ¿Ok? Y luego, vean qué bonita la demostración. La demostración es muy, muy bonita. ¿Ok? La idea, bueno, antes de hacer la demostración, eh, vamos a darnos una cuestión sin pérdida de generalidad, ¿verdad? Que es que vamos a decir que, digamos que BA es más grande que ED, ¿verdad? Vamos a decir eso. O sea, que el lado, por decirlo así, que este triángulo, por decirlo de cierta forma, vamos a darnos que el triángulo ABC es más grande que el triángulo DEF, ¿ok? Vamos a decir eso, ¿ok? Sin pérdida de generalidad, porque perfectamente, sin ningún problema, yo podría hacer la demostración si fuese al revés, o sea, si el lado ED sea más grande que el lado BA. Simplemente cambio todas las cosas que voy a hacer y se hace, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces vamos a decir eso, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar, entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a decir que AB, voy a ver si quito esto porque no me sirve. Que AB segmento es más grande que DE segmento. Recuerden que eso yo lo puedo notar así porque cuando se vio desigualdades, se definió la desigualdad de segmentos. ¿Ok? Esto no hay que justificarlo. Entonces vean qué bonita va a ser la demostración. ¿Ok? Les voy a comentar de una vez la idea ya de toda la demostración para que vean que la demostración es bastante bonita. ¿Y por qué nos damos esto? ¿Ok? La idea de la demostración es esta. Voy a hacerlo aquí con rojo. Obviamente lo que tenemos hasta el momento, que tiene que ver con proporcionalidad, que es lo que yo tengo que demostrar, es el teorema que vimos la clase pasada. Entonces, de alguna forma, yo tengo que utilizar ese teorema. ¿Ok? Pero para poder utilizar ese teorema, ¿qué ocupo? ¿Cuál era la hipótesis que tenía en ese teorema? A ver, ¿o qué ocuparía? Para utilizar el teorema pasado, vamos a ver, le pregunto a Fabricio. Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuál es la hipótesis del teorema que vimos la clase pasada? O sea, si yo quisiera utilizar ese teorema, ¿verdad? ¿Qué decía el teorema y cuál era esa hipótesis? ¿Y qué hipótesis tenía? Voy escribiendo aquí lo que usted me va diciendo. ¿Ok? Dígame. No lo recuerdo bien, profe, sinceramente. Bueno, empezamos mal porque tenemos que estudiar, ¿ok? Sí. Vamos a ver, Nicolás. Profe, pero ¿a cuál teorema exactamente se refiere? El primero que vimos, el teorema El fundamental de de la el de la proporcionalidad. proporcionalidad. La hipótesis del teorema, o la idea. La idea del teorema, no la demostración, sino qué dice el teorema y por ende después qué es la hipótesis, porque la vamos a ocupar. Que hay una recta paralela a un Ajá. lado AC del triángulo. Ok, Hay un entonces triángulo ABC. entonces para empezar, tenemos un triángulo, ¿verdad? Y demás, que era una qué? Una recta paralela, ok, muy bien. Interseca los otros dos lados de AB y BC, que eso ya, bueno, ahí se ve. Ok, aquí está. Y luego, ¿cuál era el resultado de eso? Que los separa en segmentos cuyas longitudes son proporcionales. O sea, entonces si yo tengo aquí M, N, O y aquí R y S, ¿qué significa eso? Lo que me acaba de decir aquí con respecto a estas letras que acaba de poner. Que MR es proporcional, pues entre RO es proporcional a NS con OS. Ok, perfecto.
O sea que si yo divido eso me da igual. ¿Ok? Muy bien. Aquí, pero vean que hay un pequeño problema. Bueno, no es un pequeño problema, porque precisamente aquí es donde viene lo rico del problema de esta demostración. ¿Ok? Que es lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la hipótesis aquí? Que era la hipótesis fundamental de este teorema. O la parte más importante de ese teorema. Bueno, no la parte más importante, sino aquí cuál era la hipótesis. Y las rectas son paralelas. Ujú. Que esta recta RS es paralelo a MN. Eso es fundamental. Si no se cumple ese paralelismo, no se cumple la proporcionalidad. Así de sencillo, ¿verdad? Por lo tanto, estas son paralelas. Perfecto, gracias. Entonces, pero aquí tenemos un pequeño problema, ¿verdad? El pequeño problema es que yo tengo dos triángulos y aquí no tengo ninguna recta paralela, nada. O sea, no tengo nada de eso, ¿verdad? Perdón, entonces, la cuestión aquí es cómo hacer, ¿verdad? ¿Cómo hacer para yo poder utilizar ese teorema fundamental de la proporcionalidad si aquí tengo dos triángulos y segundo, no tengo ninguna recta paralela de nada? Y aquí es donde viene para que vean cuál es la idea de la demostración. La demostración es una belleza. ¿Ok? Y se las voy a comentar en general y ya luego la vamos haciendo los pasos. ¿Ok? Entonces, vean la demostración, qué bonito. La idea es aquí construir en este triángulo grande, por decirlo así, que ya lo dijimos, ¿verdad? Que vamos a darnos de que ese triángulo es más grande que este. No el triángulo, porque no existe una desigualdad geométrica entre triángulos, ¿verdad? Pero cuando hablo de triángulo grande, ya ustedes están, como aquí tengo triángulos semejantes, entienden que hay un triángulo más grande que otro, ¿ok? En el sentido de que los lados son más grandes. Entonces, como ya vimos que este triángulo es más grande que este, entonces la idea es construir un triángulo acá que sea congruente con el triángulo pequeñito. Esa construir un triángulo, tampoco existe un teorema llamado teorema de construcción de triángulos congruentes, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tengo que crearme paso a paso esa congruencia. Pero la idea es construirme un triángulo acá que sea congruente con este, ¿ok? ¿Cómo se hace esto? Con el teorema de construcción de segmentos, me construyo aquí un punto D' y me construyo aquí en BC un punto F', y entonces, demuestro, ojo, de tal forma que esto sea congruente con esto. Eso así me lo construyo porque hay un teorema. Y que esto sea congruente con esto. ¿Ok? Y entonces, si yo construyo la recta de prima F', resulta que este triángulo es congruente con este. A ver, ¿por qué? Porque ese triángulo sería congruente con este. Por el teorema Lado, lado, ángulo, ángulo, lado. lado. Exactamente. Porque ya, por hipótesis, tenemos que este ángulo es congruente con este. ¿Ok? Entonces, por lado, ángulo, lado, este triángulo es congruente con este. O sea, ya me construí un triángulo que es congruente con este. Esta idea es muy importante, jóvenes, porque es normal en estas demostraciones de semejanzas, esa idea es la que se trabaja. Construir un triángulo que sea congruente con este otro. ¿Ok? Entonces, después, conste que yo aquí no sé, en este triángulo, no sé que D', F', o sea, que esta recta sea paralela con AC. No lo sé. No lo sé porque yo sé que D' es un puntillo tal que acá, F' es un puntillo tal que tal cosa, pero yo no sé que esta recta sea paralela. Eso tengo que demostrarlo. Pero eso sale muy fácil. Vamos a ver por qué. Porque por hipótesis también, bueno, perdón, por hipótesis no. Pero también tenemos que este ángulo entonces, el ángulo D, ¿ok? Es congruente con este ángulo. A ver por qué. El ángulo D es congruente con B de prima F'. ¿Por qué es congruente? Por la congruencia de los triángulos. Por la congruencia de los triángulos, muy bien. Y entonces, pero además, por hipótesis,
este ángulo, el ángulo D, es congruente con el ángulo A, ¿cierto? Por hipótesis. Este ángulo D es congruente con el ángulo A, eso es por hipótesis. Aquí está la primera. Entonces, por transitividad, el ángulo A es congruente con el ángulo B de prima F prima, ¿cierto? Esos dos ángulos son congruentes. Y entre dos rectas, cualesquiera, y una transversal, ¿cómo se les llama a estos dos ángulos? Ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. Muy bien. Y hay un teorema de los ángulos correspondientes que dice que si dos ángulos son correspondientes son congruentes, entonces las dos rectas determinadas son rectas paralelas. Vea todos los teoremas que hay que manejarse, ¿verdad? Todo lo que dice, todo eso se demostró en geometría 1. Entonces, ya ahora sí sé que esta recta es paralela a AC. Y como esta recta es paralela a AC, entonces, utilizando el teorema de la proporcionalidad, el fundamental de la proporcionalidad, yo sé, perdón, y no el teorema, sino en este caso más bien el corolario, que es el que me va a servir, porque yo ocupo lado pequeño, lado grande. Entonces, yo sé que por el corolario, BD' entre BA es igual a BE' entre BC. O sea, lado pequeñito, lado grande, lado pequeñito, lado grande. Eso es lo que dice el corolario. Ve, entonces, pero resulta que BD' es congruente con ED y BE' es congruente con EF. Entonces ya tengo la primera proporcionalidad. Ya está demostrado. La segunda proporcionalidad se demuestra idéntico. Nada más que en ese caso, ahora vamos a darnos, por eso ahorita lo vamos a escribir, se escribe así, de igual forma se demuestra que, porque entonces lo que se hace aquí es uno darnos un puntito, darse un punto acá y un punto acá, y bueno, es que no quiero rayarlo para que no nos enredemos. O sea, un punto aquí uno, o sea, otro punto acá, y entonces demostrar que este triángulo es congruente con este y se hace absolutamente igual. ¿Ok? Está claro la idea de la demostración, que es muy bonita, o sea, es bastante constructiva y bastante bonita, ¿verdad? Algo que no hayan entendido en esta idea que les planteé. Hoy están muy callados, jóvenes. ¿Qué pasa? Profe, Sí. en el segundo triángulo que uno se crea o el que se va a crear Ajá. para demostrar el tercer lado que es proporcional, eso se puede hacer digámosle, al demostrar todo lo anterior, uno no puede decir que es análogo a los pasos anteriores. Para demostrar cuál lado, este con este, ¿o no? ¿Sí? Para decir que el cálculo es igual al otro. No, es que lo que tenemos en el teorema fundamental de la proporcionalidad o en el corolario es que esto entre esto es igual a esto entre esto. Vea que el teorema fundamental de la proporcionalidad y el corolario no me dice nada de DE' y AC. No me dice nada de estos dos. ¿Ya? Entonces, por eso es lo que les decía. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Realmente se demuestra de la misma forma. La otra proporcionalidad se demuestra igual y no hay que hacerla. Uno dice, de igual forma se demuestra tal cosa. Ahorita lo vamos a ver. Gracias, profe. Ok, entonces, bueno, entonces vamos a ir, todo lo que acabamos de hacer lo vamos a escribir. Ok, vamos a ir escribiendo todo eso. Entonces, paso número 6. Entonces, el paso 6, vamos para empezar, como yo ya tengo esto, entonces yo sé que existe un D', que pertenece al rayo BA, tal que B D' sea congruente con ED. ¿Quién me garantiza esto que estoy haciendo acá? El teorema de construcción de segmentos. Exacto. Entonces, teorema de construcción
de segmentos, que es un teorema muy importante. Ok, ay, ¿qué pasa aquí? Aquí estamos. Lo que quiero es que quiero verlo, hacerlo grande. Ah, ya vi. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que quiero es que se vea todo. ¿Ok? Luego, ya construí D', ahora vamos a construir E'. Entonces yo sé, bueno, incluso este es único, pero bueno, no importa aquí. Existe un único E' que pertenece al rayo BC, tal que BE' es congruente con EF. ¿Ok? Entonces esto es igual por el teorema de construcción de segmentos. Luego, ¿qué seguía? Entonces yo sé que este triángulo que está aquí, el triángulo DEF, es congruente con el triángulo d'BE'. ¿Ok? Entonces yo sé que el triángulo DEF es congruente con el triángulo d'BE'. Ay, aquí me equivoqué. Ya sé en qué me equivoqué. Aquí es un F'. Es que es para que quede igual, si no me queda un desorden. Aquí existe un F', tal que BF'. Listo. Ok, voy a quitar esta rayita de aquí también para que no se confundan. Listo. Luego, ya construí esto, entonces ya sé que los triángulos son congruentes y esto me lo garantiza el teorema. Bueno, primero que todo, ¿cuáles pasos? El paso 1, ¿verdad? El paso, sí, que el ángulo, no, perdón, el 1 no, el paso 2, esto me lo garantiza el paso 2, el paso 6, el paso 7 y el teorema lado, ángulo, lado para congruencia. ¿Ok? Lado, ángulo, lado para congruencia. Luego, lo otro que dije, ¿verdad? Que vamos a hacer era, como esos dos triángulos son congruentes, entonces yo ya sé que el ángulo D es congruente con el ángulo B de prima F. B de prima F. Conste que aquí sí tengo que hablar del ángulo B de prima F, porque si yo hablo del ángulo de prima, no, que es lo que les decía, no sé cuál estoy haciendo referencia. ¿Okay? Mientras que aquí si hablo del ángulo D, sí está claro a cuál ángulo estoy haciendo referencia. ¿Esto quién me lo garantiza? A ver. El paso anterior. El paso anterior y obviamente la definición de congruencia de triángulos, ¿verdad? Entonces, el paso anterior sería por 8, que cuando uno va a utilizar el paso anterior no es necesario ponerlo, ¿verdad? Pero aquí lo importante es la definición de triángulos congruentes. ¿Ok? Entonces, pero resulta que el ángulo D no. Pero por otro lado, yo ya tengo esta congruencia. ¿Ok? Pero, bueno, entonces ya tengo que el ángulo D es congruente con el ángulo B de prima F. Pero, por hipótesis, el ángulo A es congruente con el ángulo D. Aquí está. El ángulo A es congruente con el ángulo D. Entonces, entre el 1 y 9 hay una transitividad. Entonces, entre el 1 y el 9 puedo decir que el ángulo A es congruente ¿con quién? Con el ángulo B de prima F. Hay una transitividad entre 1, transitividad de 1 y 9. ¿Ok?
Aquí está el ángulo A, el ángulo D con este. Entonces, por transitividad, el ángulo A es congruente con el ángulo B de prima F. Pero resulta que esos dos ángulos, ¿ok? El ángulo A y el ángulo, incluso, bueno, sí, el ángulo A, no importa. Y el ángulo B de prima F son correspondientes. Son correspondientes. Eso es por, bueno, obviamente aquí no vamos a entrar con todo el detalle, pero recuerde que para justificar que dos ángulos entre dos rectas y una transversal eran correspondientes, había que demostrar justificar un montón de cosas, ¿verdad? Que este punto está al mismo lado de la semirrecta de este otro, había que justificar un montón de cosas, pero aquí solamente lo vamos a plantear por definición de ángulos correspondientes entre dos rectas y una transversal. Entonces, por definición de ángulos correspondientes. Ok, correspondientes. Entonces, ahora sí, ya llegué a que estos dos ángulos son correspondientes y además son congruentes. Aquí está. En el paso 10 dije que son congruentes. Y en el paso 11 dije que son correspondientes. Entonces, por lo tanto, DE, incluso aquí vamos a decir una cosa para que ya quede más, aunque me pase ahí, no importa. Ay, qué necio. Son correspondientes, vamos a decir, entre las rectas. Entre las rectas de prima F' y AC. Y la transversal AD'. ¿Ok? Entonces, entre D'F', AC y la transversal AD'. ¿Ok? Entonces, ahora sí, lo que voy a decir en este paso, entonces es que esas dos rectas de prima F' son paralelas. Este paso es fundamental. ¿Por qué son paralelas? Porque por el paso número 10 y el paso número 11, ¿ok? Por el paso 10 y el paso 11, ya, y el teorema que dice que si dos ángulos correspondientes son congruentes, las rectas son paralelas, ¿ok? Ángulos, ustedes lo completan ahí, correspondientes, pues aquí nada más voy a escribir la idea. Correspondientes, congruentes, rectas, paralelas. Ahí me disculpan la letra, jóvenes. Y después, entonces ya tengo que estas dos rectas son paralelas. Por lo tanto, ya puedo utilizar el teorema, o más bien el corolario del teorema fundamental de la proporcionalidad, que dice que si yo tengo una recta paralela a un lado del triángulo, entonces determina segmentos proporcionales. ¿Cuáles segmentos proporcionales? ¿Qué es lo que dice el corolario? B de prima entre BA. Entonces yo ya sé que voy a hacer esto más grande. Ay, qué necio. Ahí. Entonces yo ya sé que B, ahí me acuerdan, jóvenes, porque a mí se me olvida. Es que tengo que hacerlo para abajo. B de prima BA. B de prima entre BA es igual ¿a quién? B F' entre BC, creo, si no me equivoco. B de prima BA, BF', BC, ¿ok?
Listo, entonces esto me lo garantiza, o sea, esto me lo garantiza el paso anterior y el corolario del teorema fundamental de la proporcionalidad. ¿Ok? Y listo, ya tenemos ya está, en el paso 15 ya está la otra parte, que sería BD' sobre BA es igual a BF' sobre BC. Pero por el paso 6 y 7, BD' es congruente con ED. Y el paso 7, BF' es congruente con EF. Entonces, sustituyendo aquí, yo tengo que ED entre BA es igual a EF entre BC, que es la primera parte de la proporcionalidad que andamos buscando. ¿Ok? Entonces, aquí es donde, bueno, entonces esto sería, ¿verdad? La justificación de este paso 15, ¿verdad? Sería el paso 14. Bueno, voy a borrar esto, que no lo he puesto así. Paso 14 y los pasos 6 y 7. 6, 7 y más bien sería así, más fácil. Sustitución de 6 y 7 en 14. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Y ya, entonces, de igual forma, el paso 16, decimos que 10 y 16, de igual forma, ahorita hago el dibujito de esta igual forma, se demuestra que, vamos a ver, se demostraría que, vamos así, BC entre EF, EF entre BC, EF entre BC es igual a, y al otro lado que sería, DF a C. Entonces, por lo tanto, paso 17, por esto y esto se cumple que ED entre BA es igual a EF entre BC y es igual a DF entre AC. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Eso sería por paso 15 y 16. Y 16. Y ya por paso 18, entonces, los triángulos, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Eso sería por el paso 1, 2, 3 y 17. Y listo. Solamente para que tenga claro qué significa de igual forma, ¿verdad? Voy a hacer un dibujito aquí pequeñito de otro color para que no se enrede. De igual forma, lo que significa es esto, digamos que yo tengo el triángulo grande y tengo el triángulo pequeñito. Entonces, en lugar de darme un punto aquí y un punto aquí, que fue lo que hice ahorita, más bien es darme, dado este segmento, me doy un punto acá, y dado este segmento, me doy un punto acá. Entonces, esta paralela, utilizo el teorema fundamental de la proporcionalidad, bueno, el corolario, justifico que esta recta es paralela, y como esta recta es paralela, entonces yo ya tengo que lado pequeñito, lado grande, lado pequeñito, lado grande. Entonces, a eso se refiere con de igual forma. ¿Ok? Preguntas, jóvenes. Hoy están muy callados, no dicen nada. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Digamos, en la primera parte, en los primeros pasos, esto se lo justifica por hipótesis. No es necesario poner que es por definición de congruencia.
o de... No, porque la hipótesis lo que dice es que si yo tengo 3 pares de ángulos congruentes, entonces ya por definición ya dicen que son congruentes. Ok. Ujú. Ahí no estoy justificando de que los ángulos son congruentes. Ahí lo que estoy haciendo es volviendo a escribir esto. Esto que está aquí, que ya es hipótesis, lo vuelvo a escribir. ¿Okay? ¿Preguntas? Para Yuri, no, este curso solamente tiene una dirección, ¿no? Yo no le pongo contraseña. Si se refiere al Zoom, ¿verdad? Me imagino que se está refiriendo al Zoom. Jóvenes, preguntas. Profe, Vea. Ujú. en el paso 9, 10 y 11 no es F'. Vamos a ver. Paso 9, 10 y 11. Ok, dice, el ángulo D, voy a hacerlo aquí más arriba. Ese. Ok. Y ponemos aquí. Entonces dice, el paso 9, 10 y 11. El ángulo D, este ángulo, es congruente con B de prima F. B de prima F prima. Ah, ok, usted dice este F prima, sí. Gracias. Aquí es F prima y aquí es F prima. Gracias. Y aquí profe, lo también. otro era preguntarle si cuando usted pone de igual forma es lo mismo que poner análogamente. ¿No? Sí, sí, exacto. De forma análoga o análogamente se demuestra tal cosa. Ahora, algo importante, jóvenes. Aquí lo importante es que ustedes practiquen. Entonces, a pesar de que esto, o sea, esta demostración se hace así. Y esto que está aquí, ¿verdad? Uno lo hace dentro de la demostración. Pero sí me gustaría que ustedes lo hagan, para que ustedes, que es repetir del paso 6 al paso 15, realmente, pero utilizando otras letras. Entonces, pero sí es importante que ustedes lo hagan porque para que ustedes, si ustedes hacen esto, van a ver que la demostración ya la van a saber sin ningún problema, o sea, la van a manejar sin ningún problema. Entonces, sí es importante que a pesar de que aquí dice de forma análoga, ustedes cuando estén estudiando o ahorita que están estudiando, para esta semana que tienen que estudiar cosas, lo hagan, o sea, desarrollenla, ¿verdad? Porque creo que es importante para ir practicando. ¿Okay? ¿Preguntas? Profe, en el paso 12, ¿es otro paso o es No, ahí el 12 no adicional a la... existe, exacto. Sí, es que el 11 y 12 lo pegué ahí por cuestiones de, igual que el 4 5 lo pegué. O sea, aquí lo que hice fue agregar, nada más decir que cuando uno dice que dos ángulos son correspondientes, tiene que decir entre qué rectas. Entonces eso fue lo que agregué aquí. Entre las rectas D', F', AC y la transversal D'. ¿Ok? Eso fue lo que hice. Ah, ok. Ok, jóvenes, ¿estamos? Vea que la demostración es, o sea, para mí esta demostración es muy bonita, digamos, es muy, muy elegante, ¿verdad? No deja nada, digamos, ahí como que medio suelto, ¿verdad? Todo está muy bien justificado, todo está muy bien claro, ¿verdad? Entonces, eso creo que es una demostración bastante bonita. ¿Ok? Bien, entonces, si no tiene más dudas, vamos a ir a otro teorema que se demuestra también muy parecido. Vamos a quitar aquí. Entonces, bueno, perdón, vienen otros teoremas que ya esos quedan de práctica, pero que son teoremas que, ¿verdad? Que hasta queda risa.
Pero voy a bajar esto para copiarlo acá. Esos dos teoremas. Ok. Entonces, teoremas. Tenemos, perdón, el corolario. Bueno, no importa el número. Ok. Pero tenemos este corolario. Esos dos corolarios, obviamente, si son corolarios es porque salen directamente del teorema, que dice que dos triángulos equiláteros son semejantes. ¿Ok? O sea, cualesquiera dos triángulos semejantes, perdón, cualesquiera dos triángulos equiláteros siempre van a ser semejantes. ¿Por qué esto es obvio? A ver, o más bien, ¿cómo plantearían ustedes la demostración? A ver, Yuri. Yuri. Ok, ya le doy la palabra a Yola. Yuri. Dime, profe. Listo. Ahí ya está hablando Yuricia. Sí, Ok, dime. listo. ¿Cómo demostraría ese corolario? Que dos triángulos equiláteros son semejantes. Profe, es que los triángulos equilátero tienen ángulos congruentes y bueno, no sé, la verdad. Digamos, no sé cómo hacer. Bueno, Yuri, casi no se lo escuchó, pero lo que dijo no es lo que hay que hacer. Pero lo de los triángulos. Ok, es que no se le escucha bien. Yolanda me dijo, levantó la mano, ya casi le doy la palabra a Jocelyn. Yolanda. Ah, profe, lo que yo iba a decir era que, profe, es que tenía una idea, pero es que no sé si está Diga. bien. Pero diga, es que la idea es eso. La idea es que ustedes digan y ver si esa es la idea, nada más. Diga. Digamos, los triángulos equiláteros Ujú. serían congruentes. Los triángulos equiláteros, no. No, porque yo puedo tener Ah, ok. un triángulo, perdón. Sí, sí, profe, sí, no, sí, estaba equivocada. Un Ya vi triángulo que no, equilátero entonces así está mal. y un triángulo equilátero así. Sí, exacto. Ujú. ¿Profe? Sí, Andrés. Bueno, perdón, Profe, Jocelyn levantó la mano y ya le doy la palabra, yo Andrés. tengo una idea, una pregunta. Dígame. Es una idea. Como, digámosle, hay un teorema donde dice que todo triángulo equilátero, sus ángulos son de 60. Ok. Ujú. Entonces ahí vamos a tener vamos a tener los ángulos iguales y por el teorema anterior que acabamos de hacer, sería, mejor dicho, sale. Exacto, así es. Vea que sale en 3 pasos, ¿verdad? Que normalmente los corolarios son así. Este ángulo ya se sabe que en un triángulo equilátero los ángulos miden 60, todos. Entonces este ángulo mide 60 y este ángulo mide 60. Entonces ya este ángulo es congruente con este. Este ángulo mide 60 y este ángulo mide 60. También estos dos ángulos son congruentes. Y este ángulo también mide 60 y ese son congruentes, pero mide 60. Por lo tanto, este es congruente con este. Y entonces, por el teorema anterior, precisamente ya se cumple ángulo, ángulo, ángulo. Entonces los triángulos son congruentes. Andrés, ¿qué iba a decir? No, era precisamente eso. Como los triángulos equiláteros son equiángulos, sus correspondientes ángulos iban a ser congruentes y por el teorema anterior salía. Exacto, exactamente. Ok, y ahora vamos a ver, ya que está ahí Andrés, ¿cómo haría el corolario 2? ¿Qué sería? Dice, si el triángulo ABC es semejante al triángulo de F, o sea, ya me dan un triangulito semejante a otro. Y además el triángulo DEF es congruente con otro. ¿Ok? Estos dos son congruentes. Entonces demostrar que este triángulo es semejante con este.
¿Cómo haría eso? Otra vez. Por hipótesis, este triángulo es semejante a este. Y por hipótesis, este triángulo es congruente con este. Entonces, lo que hay que demostrar es que este triángulo es semejante con este. ¿Cómo lo harían? Si, digamos, si el triángulo DEF y Ajá, el ¿qué es este? KLM son congruentes, Ujú, entonces sus correspondientes ángulos son congruentes. Y por exacto. el teorema AAA serían semejantes. Y por el teorema 1.4 me parece que era, que dice que es una relación de equivalencia, por transitividad de la semejanza, llegaría a que el triángulo ABC es semejante al KLM. Más o menos, ahí se hizo un enredo. Entonces, lo primero que me dijo está bien, eso está bien. O sea, por hipótesis, esos dos triángulos son semejantes. Entonces, por lo tanto, los ángulos son congruentes. Eso es por definición de semejanza de triángulos. Luego, por otra hipótesis, estos dos triángulos son congruentes. ¿Qué cumplen los triángulos congruentes? ¿Qué cumplirían? O sea, cumplen varias cosas, pero una. Que los correspondientes ángulos Exacto. Que este ángulo es congruente con este, que este ángulo es congruente con este y que este ángulo es congruente con este. Entonces, por transitividad, yo tendría que este ángulo es congruente con este. Este ángulo es congruente con este y este ángulo es congruente con este. Por transitividad de los ángulos, ¿verdad? Por lo tanto, por el teorema anterior, por ángulo, 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 este triángulo ya es semejante con este. Sí, la toma por unidad. Ese sale un poquito más largo, pero porque hay que plantear ahí la transitividad, pero es igual de fácil. ¿Ok? Muy Profe, bien. una pregunta Sí, con dígame. respecto a ese corolario. Digamos, también se podría usar la relación de equivalencia de semejanza, ¿no? Porque, digamos, yo puedo decir que como el triángulo DF es congruente con el... Yolanda se silenció. Voy, es que se me está Ya, descargando la compu. Ok. Ya, profe. Bueno, lo que está diciendo era que podría decir que esos triángulos, como son congruentes, son semejantes o no. ¿Los qué? ¿Los qué? Los dos Triángulos. triángulos que son congruentes son semejantes. Ah, ok. Muy bien. Y ya por eso podría demostrarlo por el mismo teorema 1.3, que son por transitividad. Ok, eso también se puede hacer así. O sea, usted lo que dice es, ok, es por hipótesis, este triángulo es semejante a este. Luego, por hipótesis, este triángulo es congruente con este. Pero también hay un teorema que dice que si dos triángulos son congruentes, también son semejantes. Entonces, por lo tanto, este triángulo es semejante a este. Y por lo tanto, por transitividad, este triángulo es semejante a este. Muy bien, también se puede hacer así. En este caso, así como usted lo está planteando, Yolanda, no hay que utilizar el teorema anterior. Exacto. No sería un corolario, por decirlo así, sino porque la demostración se está planteando de otra forma, pero no hay ningún problema. Nada más que no sería un corolario porque no se está utilizando el teorema anterior directamente. Sería un teorema más, ¿verdad? Vean que eso es interesante porque el hecho de que un teorema se llame corolario es porque depende del teorema anterior, pero no es que siempre va a llamarse corolario. O sea, podrá llamarse corolario para una persona, pero para otra persona, para llamarse no. Podrá ser un corolario para una persona, pero para otra persona puede ser que sea un teorema, ¿verdad? Para un libro de texto puede ser que sea teorema, para otro libro de texto puede ser que sea un corolario. Ya, entonces el hecho de llamarse corolario depende de cómo la persona o cómo el libro de texto haya tratado el tema. Y aquí ya vimos un ejemplo en donde si yo lo demuestro utilizando el teorema anterior, sería un corolario, así como lo planteó ahorita Andrés. Pero así como lo está planteando Yolanda, no se está utilizando para nada el teorema anterior, por lo tanto sería un teorema aparte, ¿verdad? Entonces eso de corolario no es que ya los teoremas nacen con su
con su nombre, o sea, ¿verdad? A menos que ya sí sean directamente relacionados. Ok, estamos. Y luego, este otro, que también sale muy fácil. Eso no, tampoco lo vamos a resolver acá. Ok. Pero vamos a ver aquí. Estos tres, que también ustedes lo van a resolver, pero es que, vea, es que esto sale demasiado fácil. Ok. Un toque. Eso se guarda en el escritorio. Ok. Vamos a ver. Entonces, digamos, Natalie. Natalie, ¿está por ahí? Sí, profe. Ok, Natalie, vea. Vea ese teorema. ¿Cómo haría este teorema? O sea, la idea. Dice, ángulo, ángulo para semejanza. Que dicho sea de paso, este teorema es más importante que el anterior. O más importante no. Se utiliza más que el anterior. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Pero ¿cómo lo haría? Dice, de hecho, esto sería, incluso se puede hacer como un corolario del anterior también. Pero lo ponemos como teorema porque es muy importante. Sea el triángulo, o sea, una correspondencia de dos triángulos. Y dice, si dos pares de ángulos correspondientes son congruentes, entonces la correspondencia es una semejanza. ¿Cómo pensarías? O sea, lo que tengo es esto. ¿Ok? Lo que tengo es un triangulillo por acá, otro triangulillo por acá, y en donde, por hipótesis, este ángulo es congruente con este, y este ángulo es congruente con este. La pregunta es, ¿cómo haría esta demostración? Ya se me olvidó a quién le dije. Natalie. A Natalie, sí. Yo ¿Alguna idea? Sí. creo que también haría lo de construcción de segmentos para que haya un segmento que sea igual al de acá, al pequeñito. Okay. Se puede hacer así, nada más que sería, digamos que eso sería, yo siempre hago cuando doy cálculo, ¿verdad? Y explico, eso es como, por ejemplo, si yo quiero ir de Heredia a San José, pero primero agarro la 27, me voy para Punta Arenas, después me voy de Punta Arenas, agarro la Costanera, me meto allá a Pérez Celedón y de Pérez Celedón me devuelvo y llego a San José. ¿Verdad? Más o menos la idea. Digamos que está bien porque se puede. ¿Llegué a San José? Sí. ¿De Heredia llegué a San José? Sí. ¿Es lo más eficiente? No. ¿Verdad? Entonces está bien, digamos, porque se puede hacer. ¿Verdad? Sin embargo, no es lo más eficiente. ¿Ok? ¿Alguno tiene alguna idea más eficiente? Ajá. ¿Me escucha bien? Y ahora sí. Es que mi internet es muy malo. Yo no sé si estará bien, pero digamos, me dice que dos pares de ángulos son congruentes. Y yo tengo anteriormente el teorema, no sé, lado, digo ángulo, ángulo, ángulo. Entonces ocuparía que el otro fuera congruente para que sea semejante. Podría usar la suma de ángulos internos de un triángulo. Exacto, así es. Inclusive, si lo quiere, lo puede hacer así, utilizando la suma de los ángulos de internos de un triángulo, pero realmente hay un teorema que ya existe, que lo que dice es que si dos pares de ángulos de dos triángulos son congruentes, el tercer par de ángulos también es congruente. Ya eso existe, pero se puede hacer ahí mismo, pero lo que usted acaba de decir es lo que hay que hacer, precisamente. Lo único que faltaría aquí para utilizar el teorema anterior, como lo dijo Yuri, es demostrar que este ángulo sea congruente con este. Eso es lo único que hace falta, ¿verdad? Demostrar que este ángulo sea congruente con este. Pero entonces ya, digamos, si lo queremos hacer a mano, sería como este ángulo es congruente con este y este ángulo es congruente con este ángulo va a medir 180 menos este y menos este, pero como es esto y este ángulo va a medir 180 menos esto y menos este, o sea, miden igual, por lo tanto son congruentes. Y entonces yo ya tengo que este ángulo es congruente con este ángulo es congruente con este y este con este, entonces por el teorema anterior, ángulo, 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 los triángulos son semejantes.
Entonces, vea que de hecho sale en 4 pasos, ¿verdad? 4 o 5 pasos sale este teorema, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante, ¿por qué? Porque, digamos, desde el punto de vista útil, perdón, es bastante importante porque cuando yo quiero demostrar que dos triángulos son semejantes y tengo ángulos, basta con un par de ángulos. O sea, no tengo que demostrar 3 ángulos, ¿verdad? Que los 3 pares de ángulos son congruentes, sino que con 2 pares de ángulos ya es suficiente para garantizar la semejanza. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ok? Entonces basta con 2 pares de ángulos para demostrar, para garantizar la semejanza. ¿Ok? Luego dice, vamos a ver, dice, corolario, este otro corolario. Si una recta paralela a un lado de un triángulo interseca a los otros 2 lados en puntos distintos, entonces determina un triángulo semejante al triángulo dado. Este teorema sale, esto también sale así muy, muy directo. ¿Ok? Ok. Vamos a ver, ¿qué más aquí? Valentina. Profe, Hola. podríamos hacer el dibujito. Sí, claro, eso es lo que iba a hacer. Exacto. Es que soy muy No, visual. exacto. Entonces, yo tengo un triángulo, ¿ok? Y una recta paralela a un lado, digamos aquí, una recta aquí. Entonces, lo que dice es que, dado este triángulo ABC y esta recta DE, entonces lo que dice es que, entonces determinan un triángulo semejante, o sea, que este triangulito pequeñito va a ser semejante a este triángulo grande. ¿Cómo haría esa demostración? Que sale muy fácil también. La hipótesis es que esta recta es paralela a AC. Profe, no sería igual con los correspondientes. Bueno, parecido a lo que hemos dicho. Exacto, ahí está. Como estas dos rectas son paralelas, entonces yo ya sé que este ángulo es congruente con este, ¿verdad? Y este ángulo es congruente consigo mismo. Entonces, por ángulo a ángulo, este triángulo es semejante a este. Listo, eso es todo. Así es. Incluso este se puede hacer como un corolario del anterior también, porque si alguien quiere, utiliza el tercer ángulo aquí también, que este ángulo es congruente con este, también por ser correspondientes, entre paralelas. Ok, gracias. Y luego, vamos a ver, dice... ok, vamos a ver... Norman. Norman. Sí, profe. Listo. ¿Cómo pensaría este? ¿Cómo haría este? Dice, dado dos triángulos rectángulos, ok. Ay. Dado dos triángulos rectángulos, este sale muerto, ok. Nació muerto. Ok, es el rectángulo. Con una correspondencia ABC de F, tal que un par de ángulos agudos correspondientes son congruentes, o sea, que este ángulo es congruente con este. Entonces, demostrar que son semejantes. ¿Cómo haría eso? Profe, pero si ya tenemos dos ángulos correspondientes, ¿no sería usar el anterior? Correspondientes, bueno, sí. Correspondiente, congruente, digamos, sí, pero como Exacto. no es congruente con 90 y... Exacto, así es. Eso es todo. O sea, eso es exacto. Como digo que nació muerto. O sea, es que es de que como este mide 90 y este mide 90, entonces son congruentes. Y como por hipótesis es congruente con este, entonces ya por ángulo a ángulo son congruentes. Eso es todo. Perdón, son semejantes. ¿Ves? Es muy sencillo. Ok, bastante sencillo. Entonces, realmente los teoremas, esos teoremas, okay, son bastante sencillos, las demostraciones, ¿ok? Si quiere apunten de una vez, vamos a apuntarlo, pues si no se me olvida, para el portafolio. Ok, entonces para el portafolio, voy a marcarlo acá, tenemos, voy a ver cuáles corolarios tenemos aquí. Tenemos... ok, lo voy a marcar con rojo. Ok. El teorema 1.4, ay, qué necio.
Ok, ese lo quiero para el portafolio. Luego, este corolario también. Y ese teorema. Ok. Entonces, y este corolario. Entonces, para el primer portafolio, me gustaría entonces que coloquen esos 4, que hagan la demostración de esos 4 teoremitas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Yo voy a crear un espacio en el aula virtual, ¿ok? Llamado portafolio 1. Y entonces ustedes hacen la demostración, ¿verdad? Crean un PDF o un conjunto de imágenes y las suben. Eso es todo lo que tienen que hacer. Lo que sí tienen que hacer es ya sea un Word o un PDF o un conjunto de imágenes. Cualquier otra extensión no me sirve porque, claro, sí, aparte que no creo que sea, o sea, de todos modos, obviamente, si lo van a hacer a mano, ¿verdad? Y lo mejor es hacer una foto y ya sea pasarlo a PDF o pasarlo a imagen, cualquier formato de imagen, y el PDF, ¿ok? Entonces, yo voy a crear un espacio en el aula virtual y en ese espacio suben ustedes esas fotos, ¿ok? O ese PDF, ¿ok? Profe, Sí. el portafolio solo es de esos 4 ejercicios. Por el momento, sí. El ¿Y primer hasta portafolio. cuándo? Yo lo voy a poner ahí, pero sería hasta la otra semana. Es que ahorita, como recuerden que para esta semana tienen el primer foro, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el primer portafolio, entonces tendrían hasta la otra semana. ¿Ok? Puede ser que el jueves les agregue otro, depende, no, el viernes, perdón. Puede ser que el viernes les agregue otro teorema, depende de lo que vayamos avanzando. Les agregue un par de teoremas más, 1 o 2 teoremas más, pero por el momento ocupo que el primer portafolio sean esos. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. Ok. Bien. Bien, joven, entonces, continuando, no nos va a dar tiempo de ver la demostración, ¿verdad? Pero nada más se las voy a comentar, ¿ok? Viene otro teorema que es muy importante, ¿ok? Ah, bueno, aquí está para completar, que está bonito, pero bueno. Que lo que dice es lo siguiente. Entonces, la correspondencia es una congruencia. Que es el teorema lado, ángulo, lado. Ujú. De lo que dice este teorema, el teorema de lado, ángulo, lado, ¿ok? Es lo siguiente. Dice que si tengo una correspondencia entre dos triángulos, tal que un ángulo, entonces en este caso lo que tenemos es que, ¿ok? Entonces tengo esto. Y en este caso me dice que este ángulo es congruente con este. ¿Ok? BAC. O sea que este es A, este es D. BAC y EDF. Entonces que este ángulo es congruente con este. ¿Ok? Pero además, los lados que forman esos ángulos son proporcionales. O sea que AB entre DE es igual a AC entre DF. O sea que los lados son proporcionales. Entonces, pero tiene que ser estos dos, porque si se cumple BC entre F, eso no dice el teorema. ¿Ok? Este teorema. Entonces, lado, ángulo, lado, lo que dice es este. Entonces, que si esto dio entre esto y esto dividido entre esto, ¿ok? Entonces, entonces lo que dice es que si se cumple eso, los triángulos son semejantes, ¿ok? Entonces, aquí lo que quiero bueno, les voy a copiar aquí la demostración que ustedes tienen que completar para que la hagan, por favor, para el viernes, ¿ok? Yo el viernes voy a hacerlo,
la voy a hacer rápidamente, ¿verdad? Pero ya se las voy a plantear de una vez. Perdón, le voy a dar la demostración, que es simplemente completarla, pero yo el viernes hago un repaso de la demostración, pero más rápido. Ok, entonces, nada más que voy a copiarla completa. A ver si me cabe. Ok. Pues voy a hacer esto más pequeño. Entonces, ustedes ya van a tener la demostración aquí en la pizarra. Ok. Solamente que sí, insisto, ocupo que, vamos a hacer pequeñito. Que la completen. Ok. Ok, ahí están los pasos y la resuelven. Y ahí está la demostración, ¿verdad? Del teorema. Entonces, ocupan que, o sea, que sí tienen que ir viendo, digamos, cada una de las cositas, qué significa y todo lo demás. La demostración es parecida a la anterior, solamente que en este caso, ¿verdad? La demostración es muy parecida a la anterior. En este caso, igual, me doy por un hecho de que ya hay un lado más grande que otro. Creo, aquí hago, por el teorema de construcción, me creo aquí un punto B', bueno, y ahorita ahí es un punto G. Un punto B', de tal forma que DB' sea congruente con AB. Es la misma idea. Solamente que aquí lo que cambia es que lo que hago aquí no es darme un punto aquí congruente, sino lo que hago más bien, que esto sea congruente con este, sino más bien es trazar una recta paralela por el quinto postulado de Euclides. ¿Ok? Y entonces, por el quinto postulado de Euclides, yo sé que, bueno, ya aquí estoy haciendo la demostración, ¿verdad? Entonces aquí está, yo sé que esta recta va a intersecar en este otro punto acá, ¿ok? Y entonces ya llega otra vez la misma idea, que es justificar que este triangulito que está aquí es congruente con este triangulito que está acá, y ya luego y ahí sigue la misma idea que hemos hecho hasta el momento, ¿ok? Pero para que ustedes se lleven la idea